pueden avanzar en el reino de los cielos con un pensamiento romano, no pueden avanzar en el reino de los cielos con un pensamiento judío. Y yo les digo, iglesia, nosotros los que estamos en Cristo o a los que invitamos a venir al Señor, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque no va a haber avance en nuestras vidas si seguimos tomando el pensamiento del mundo, ¿sí? El pensamiento del mundo de pronto nos lleva a tener mucha, no sé, liberalidad o falsa libertad o falsa paz y nos da y nos muestra, como decirlo, dulcitos para que nosotros vayamos tras esas cosas y nos perdamos del Señor, y nos da mejoralitos, o sea, pequeñas mejoras en nuestra vida para que digamos, ay, pues así estoy bien. Pero la verdad es que en Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas por completo, ¿sí? Y por eso necesitamos un cambio de pensamiento, o como lo estamos diciendo, un arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar. Ahora, el día de hoy entonces vamos a estar hablando acerca de la palabra, de las tres palabras que pusimos aquí, de lo que es precisamente el evangelio, ¿ok? Digan conmigo entonces, evangelio. Sí, esa es la palabra que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero decirles que cuando hablamos de la palabra evangelio, el evangelio significa, así de forma directa, clara y seca, es la gran noticia. El evangelio es la gran noticia. El evangelio del reino es la gran noticia. Digan conmigo, la gran noticia. Les digo, no es una noticia. O sea, no es una noticia más entre tantas noticias que puede haber en este tiempo. No es tampoco cualquier noticia, o sea, una noticia como, aunque ahorita ya muchas de las noticias las vemos a través de las redes sociales, otra vez cuando vemos y todavía, ¿alguien todavía agarra periódico aquí para leer? ¿Alguien usa periódico ya en estos tiempos? Ya es bien raro. Yo ayer fui al Oxxo y los vi y dije, ¿qué es eso? O sea, son los periódicos, ¿verdad? O sea, todavía hay algunos periódicos ahí el Oxxo, en las 7-Eleven, pero ya cada vez son menos. Y sin embargo, entonces, tú vas y agarras un periódico y te das cuenta que hay la noticia de 8 columnas, como le llaman, la principal, y después te encuentras un montón de noticias en todo este papel, ¿sí? Que está impreso. Bueno, la noticia o la gran noticia, les digo, no es cualquier noticia. Tampoco no es solo una buena noticia. O sea, no es de pronto hay gente que sí puede dar buenas noticias, pero esto es mucho más que solamente una buena noticia. Les recalco, esta es la gran noticia, ¿ok? La gran noticia. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entendemos que hay palabras que ahora en este tiempo nosotros usamos, y sobre todo los que nos decimos cristianos o los que nos decimos que conocemos de Dios, usamos ya muy palabras que para nosotros ya son muy normales, o decirlo de otra manera, que son parte de la religiosidad de la gente, ¿sí? Hablamos de palabras como el evangelio, la iglesia, y usamos frases como Dios te bendiga, y usamos las frases como el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero particularmente la palabra evangelio en los tiempos de Jesús no tenía nada que ver en su tiempo con una noticia que tenía que ver con Dios. No tenía nada que ver con una noticia que tenía que hacía referencia a la Biblia o a la palabra de Dios. Era algo completamente diferente, ¿sí? Quiero darles un poquito de historia, y quiero que me tengan un poquito de paciencia, porque les voy a hablar un poquito de historia para que entendamos el contexto de lo que es el evangelio. Miren, les platico. Los imperios, siempre Israel, desde que caminó en desobediencia con Dios, pasaron momentos muy complicados y fueron siempre subyugados por otros pueblos, por otros imperios. En los tiempos bíblicos se levantaron muchos imperios. El último imperio, por lo menos, que estaba sobre Israel fue el imperio romano, ¿ok? Antes del imperio romano estuvo el imperio griego. Los griegos, yo no sé si han escuchado o han visto películas, por ejemplo, de Alejandro el Grande, que se conoce como, o que es realmente Alejandro Magno. Él fue el jefe del imperio griego, pero después vino, les digo, el imperio romano. Y quiero decirles que antes de estos dos imperios, del imperio griego y después del imperio romano,
Los imperios anteriores a ellos, lo que hacían cuando querían tomar una ciudad, la tomaban por la fuerza, es decir, mandaban a sus ejércitos, como eran ejércitos muy grandes, muy preparados y muy poderosos, llegaban con sus ejércitos y arrasaban con la ciudad, mataban a la gente, destruían las aldeas, destruían las casas, todo lo que tuvieran enfrente lo destruían. Y si alguien quedaba con vida, lo que hacían es que no lo dejaban en esa ciudad, se lo llevaban a su ciudad, es decir, lo exiliaban y se lo llevaban. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, que Daniel junto con Sadrach, Mesach y Abednego fueron judíos que fueron llevados exiliados de Israel a Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. ¿Ok? Y entonces Daniel estuvo viviendo en Babilonia, y siendo Daniel un judío viviendo en Babilonia, fue un hombre al cual Dios levantó. ¿Ok? Pero les digo, lo que hacían entonces los imperios anteriores al griego y al romano es que arrasaban con todo y los que quedaban se los llevaban exiliados. ¿Ok? Pero viene el imperio griego y viene el imperio romano. Primero el imperio griego, y hacen algo diferente, aunque sí también tienen el propósito de tomar tal ciudad. Ellos empezaron a usar una estrategia diferente, y en lugar de hacer una conquista con su ejército, lo que hacían era que empezaban a colonizar. Una palabra diferente a conquistar. ¿Y cómo colonizaban entonces primero los griegos y después los romanos? Es que iban y llegaban a la ciudad de forma pacífica y enviaban a un grupo de personas escogidas, enviaban a un grupo de personas preparadas y con convicción del imperio al cual representaban. Esta gente que era enviado por el imperio griego o romano a la ciudad que querían tomar, llegaba, se establecía con sus familias, con sus negocios, con sus oficios, y en la medida que empezaban ellos a realizar sus oficios y sus trabajos, y la gente de la ciudad a la que llegaban les pedía servicios y trabajos, ellos no solamente les daban el servicio, es decir, oye, esta persona que llegó de Roma a esta ciudad sabe hacer carpintería, y estaba ahí como Pepe el Toro, ¿sí? Cortando la madera y la chorreada, y llegaba la gente de esa ciudad y decía, oiga, necesito que me haga una mesa. ¿Sí? Y entonces, sí, como no, yo se la preparo. Si quieres, espérame un tantito y ahorita le avanzamos. Mientras estaban ahí en la plática, lo que empezaban a hacer estas personas es que les empezaban a hablar acerca del imperio, en este caso romano. Sí, dicen, no, hombre, mira, yo soy realmente una persona que soy del imperio romano y estoy aquí establecido. Yo te quiero decir que en el imperio romano, no sabes, la ciudadanía es lo mejor. Es como si hoy nosotros, como si un americano, un gringo, viene y nos dice, no, hombre, si tú estuvieras en Estados Unidos, no, hombre, te vas a ganar en dólares y te va a ir muy bien, y vas a tener las camionetotas con las que llegan los paisanos, ¿verdad? Que regresan ya después de trabajar un tiempo y llegan con unas camionetotas que no caben en las avenidas. Y más o menos era como que los de este grupo de personas que llegaban a esa ciudad empezaban a hablar las mejores cosas del imperio romano y se los empezaban a ganar, los empezaban a convencer. Y entonces de esta manera es que ellos, ahora sí, pasaba un tiempo, y cuando este grupo de personas ya tenía contabilizado más o menos a cuántas personas habían convencido de esa ciudad, mandaban un mensaje al imperio romano y decían, ya está lista la ciudad, ya puede venir el César, ya puede venir el jefe del imperio y puede tomar la ciudad. Llegaba entonces el César con su ejército, se paraban las afueras de la ciudad, y entonces lo que les decía es, ríndanse, ríndanse. Salía el jefe de la ciudad en la que estaba este grupo de personas y decía, no, no nos vamos a rendir. Es más, te vamos a hacer la guerra y te vamos nosotros y nos vamos a defender y vamos a sacar nuestro arsenal. Y decía el César, no, ustedes se rinden porque se rinden. Y entonces esta gente que habían mandado con anterioridad empezaban a ejercer su influencia sobre la gente que habían convencido, y la gran mayoría del pueblo decían, sí, queremos que el César nos gobierne.
porque hemos entendido que si el César nos gobierna vamos a estar mejor que como nos están gobernando actualmente. Y entonces no tenían más que hacer el jefe de esta ciudad que rendirse y someterse a ser colonizado y a recibir las leyes del Imperio Romano. ¿Me expliqué? Espero haberme explicado. Ahora, quiero decirles una cosa. El nombre de este grupo de personas a quien los griegos y después los romanos enviaban, ¿saben ustedes cómo se llamaban? ¿Saben cómo se les llamaba a este grupo de personas? ¿Cómo? Se llamaban la iglesia, o en griego la eclesía. La eclesía griega y la eclesía romana entonces venían, se metían, se dispersaban, convencían para que después el César viniera y tomara la ciudad. Esa era la eclesía, ¿sí? Entonces les digo, la palabra evangelio primero no era una palabra religiosa. La palabra iglesia tampoco era una palabra religiosa en los tiempos en los cuales Jesús la comparte. Era una palabra política, era una palabra de imperio, era una palabra que tenía un significado diferente, ¿sí? Entonces miren, vamos a hablar. La palabra iglesia particularmente, antes de que Jesús la compartiera, antes de que Jesús dijera mi iglesia, los griegos le llamaban iglesia o eclesía en griego a un grupo de personas que se reunían, como aquí estamos reunidos el día de hoy nosotros, se sentaban en un auditorio y entonces se ponían a decidir los asuntos importantes del imperio griego. Y este grupo de personas, la eclesía, entonces votaban y decidían para hacer los acuerdos que se tenían que tomar con relación a la ciudad, con relación a qué otro pueblo iban a conquistar o a colonizar. Y decían, sí, vamos a conquistar a aquellos y entonces vamos a ir a tomar esa ciudad. Esa era la iglesia del imperio griego, la eclesía del imperio griego. La palabra eclesía del griego significa los que son llamados, los que son llamados. Entonces, esos llamados eran llamados con ese fin, ¿ok? Pero después, el imperio griego termina y viene el imperio romano, y el imperio romano también tomó a Israel, y el imperio romano tomó el modelo de la eclesía griega, pero ellos hicieron lo que ahorita les comentaba. Y lo que hicieron ellos es que para ellos la eclesía era esto, un grupo de personas, por decirlo de esta manera, de élite, un grupo de personas que eran personas importantes y de la confianza del César, a las cuales el César llamaba y les decía, vamos a ir a conquistar esa ciudad, quiero que ustedes se preparen, tomen sus cosas, tomen sus familias, tomen sus herramientas, vendan todo lo que tienen aquí porque se van a ir a vivir a la ciudad, al pueblo o aldea que queremos conquistar, ¿ok? Y lo atendían y lo hacían y llegaban y hacían todo lo que ya les platiqué. Entonces vemos la eclesía griega por un lado y después vemos la eclesía romana por el otro lado, pero hablamos también finalmente de lo que nos importa, de lo que nos incumbe, que es la eclesía del reino de los cielos, ¿ok? La eclesía del reino de los cielos. Jesús, tomando el ejemplo de lo que hizo el imperio griego y después lo que hizo el imperio romano, entonces Jesús está llamando a su eclesía, ¿sí? Entonces la eclesía, vemos por ejemplo en Mateo capítulo 16, versículo 18, esta palabra en donde Jesús usa por primera vez la palabra iglesia o eclesía. Este es el momento en el que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dice, bueno, algunos dicen que tú eres Juan, que tú eres Elías, que tú eres el que había de venir, y le dan diferentes respuestas, lo que la gente piensa acerca de Jesús. Pero después Jesús pregunta, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Se levanta Pedro y Pedro dice, ¿qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bien Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde
y yo también te digo, ahora sí entra esta palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi, ¿qué dice? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades también tiene el significado de infierno, ¿ok? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta cómo Jesús con toda la intención dice mi iglesia? Porque está queriendo hacer diferencia entre la eclesía griega y la eclesía romana, y diciendo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, ¿sí? Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, y quiero decirles, nosotros somos precisamente la iglesia del Señor. Y nosotros entonces, como iglesia del Señor, se nos dio una comisión, se nos hizo un llamado, es decir, se nos está llamando a los que estamos en Cristo para que realicemos una función muy clara y muy específica. Y vamos al libro, al Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 17, ¿ok? Y dice la palabra, esto lo sabemos. Por lo menos creo que lo tenemos que saber los que ya tenemos tiempo de conocer del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo. ¿Y qué? Prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Ya para este tiempo Jesús había resucitado. Ya murió y ya resucitó. Y ya para los discípulos a los que les está hablando esta palabra, ya les dice ahora el evangelio, porque ya era algo más común para ellos. Ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y dice, ¿a quién? ¿A quién? A toda criatura. Digan conmigo, a toda criatura. ¿Sí? El evangelio del reino de los cielos es para toda criatura. Es decir, no se trata de hacer acepción de personas, no se trata de solamente a algunos, solamente a los que me caen bien, pero los que me caen mal no, chusma, chusma, y que eso se vayan al infierno. No, es a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces esta es la gran comisión que nosotros, que somos la iglesia del Señor, tenemos, de compartir el evangelio a toda criatura, que la gente sepa, que la gente conozca que hay una gran noticia, o que es la gran noticia, ¿sí? Y entonces Jesús sigue diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, miren esta parte, y estas señales, ¿qué pasará? Seguirán a quienes, a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús dijo, ustedes vayan, prediquen el evangelio del reino, y entonces ustedes van a ver el respaldo de Dios sobre ustedes. Dice, y estas señales, digan conmigo, señales. Ahora, ¿qué entendemos por una señal? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una señal? ¿Una señal? ¿Mande? ¿Una flecha es una señal? Tú vas en tu carro o a pie y está una señal y dice alto, si vas en carro, ¿verdad que sí? Alto. Y tú sabes que tienes que hacer alto porque esa es la señal. Hay otras señales que dicen vuelta a la derecha, no se, y luego otras que dicen que no se puede dar vuelta en U, o sea, tiene una U y está, ¿cómo se dice? Marcada como prohibida, ¿verdad que sí? Esas son señales. ¿Y para qué sirven las señales? Para avisarnos. ¿Para qué más? Prevención. ¿Para qué más? Para guiarnos. ¿Para qué? Obedecerlas. O sea, entendemos y decimos, esa es una señal. Entendemos lo que es una señal. O sea, una señal es para señalarnos algo, ¿sí? Si tú quieres ir a algún lugar y te dicen, bueno, sigue estas señales. Antes, cuando no teníamos Google Maps, ¿verdad? O el Waze, ¿sí? ¿Qué hacías? Dicen guía roji, ¿verdad? Pero si tampoco tenías el librito del guía roji y no sabías cómo llegar,
¿Qué te decían? Oye, dame las señas. Y te decían, mira, te vas a ir derecho, 3 cuadras, llegas a mi tiendita del ahorro, ahí donde está, ¿qué les gusta aquí en tiendita del ahorro? ¿Qué hay? El Kentucky, ¿sí? Enfrente en la esquina está un Oxxo, das vuelta a la derecha, vas a pasar las pizzas de Little Caesars, ¿sí? Vas a ir más adelantito y del lado izquierdo te vas a encontrar con Walmart, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí saben cómo vamos? Sigues adelante y hay una gasolinera nueva que están haciendo del lado izquierdo y de enfrente está una gasolinera que tiene un 7-Eleven, ¿me están siguiendo? Si vas a seguir, vas a llegar al semáforo. Ahí está, del lado izquierdo está otra gasolinera. Enfrente de la gasolinera están unos tacos bien buenos. Sigues para adelante. Y te van dando señales, te van dando señas, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces con eso sabes a dónde vas. Pero, entonces, ¿qué son las señales? Las señales no es el destino, ¿verdad que no? Las señales son el punto de referencia para llegar a dónde? Al destino. Cuando Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, las señales que Jesús está diciendo son, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son señales. No es el fin, no es el objetivo, son señales. ¿Y para qué sirven estas señales? Para que la gente dé con Cristo, para que la gente llegue al reino. ¿Ok? El propósito del evangelio del reino de los cielos no es que la gente sea liberada como tal independientemente de todo. No es solamente que la gente sea sanada. No es que la gente anda, yo soy cristiano, ¿dónde están las? Échenme un montón de serpientes, yo las voy a agarrar y no me van a hacer nada. Pues cuidado porque te vas a morir. O sea, ese no es el fin. Es que si necesitas para poder llevar a la gente a conocer de Cristo y de su reino alguna de esas señales, van a venir estas señales, ¿ok? Pero no son la meta. La meta es que la gente conozca a Cristo, exactamente, al que hace las señales, ¿sí? Al dador de la sanidad, al dador de la libertad, al dador de ser libre de demonios y de todas esas cosas. Pero el propósito es que conozcan a Cristo, el dador de estas señales. Entonces Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio, la gran noticia del reino de los cielos. Y esas señales los van a acompañar, ¿ok? Y nosotros somos llamados entonces como la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, somos llamados a tener la plena certeza de que Dios está con nosotros y poder salir a compartir acerca del reino de los cielos, ¿sí? Entonces estamos hablando del evangelio que le fue dado a la iglesia de Cristo para que lo compartamos a todo el mundo y se nos dan señales para que sigamos diciendo a la gente, allá es. ¿Ok? El punto aquí es que cuando la gente solamente busca a Dios por la señal, es decir, por la sanidad o por la liberación, y después que recibe su milagro, se va y ya no busca a Dios, ¿tuvo efecto la señal o no tuvo efecto la señal? ¿Tuvo sentido la señal o no tuvo sentido la señal? Porque si una persona recibe sanidad, es para que le hablemos y digamos, esto lo hizo el Señor. Y es para que lo abraces y te pegues a Él y vivas en Él. Hay gente que entonces viene a Dios y viene bien enferma o viene con problemas económicos y Dios hace milagros y le da las señales. Y la gente dice, bueno, gracias a todos por orar por mí, ya soy sano. Cuando me vuelvo a enfermar, ahí les vuelvo a echar un grito, ¿sí? Ahí les mando otro WhatsApp, ¿sí? O cuando mi matrimonio se esté otra vez derrumbando, otra vez les mando un WhatsApp, pastor, por favor, ¿sí? Y así funcionan las cosas, ¿verdad que no? Porque la sanidad, la paz, la libertad está en Cristo.
de permanecer en Él. Permanece en Cristo. Esto no es algo intermitente. Esto no es algo que tienes y que lo puedes dejar cuando quieras. Y tú te tienes que dar cuenta que cuando recibes del Señor, cuando la abrazas en tu corazón, tu vida va a ser transformada completamente. Nada, absolutamente nada se compara con vivir y estar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, ¿sí les ha pasado? ¿Sí lo están viviendo? ¿Sí lo están experimentando? O dicen, no, pues quién sabe de qué estar hablando. Es que no hay nada que se compare con vivir en Cristo. Y nosotros entonces les digo, es el llamado que tenemos. Ahora miren, quiero volver a la historia de los griegos y de los romanos. ¿Qué era el evangelio para los griegos y para los romanos? El evangelio, las noticias que ellos daban, porque el evangelio solamente era una palabra que se usaba cuando el imperio griego o romano tenía una noticia importante que dar, ¿ok? Y entonces las noticias que daba el imperio griego o romano eran como estas. Cuando se anunciaba el nacimiento de un heredero al trono, ¿ok? Esa era una noticia de evangelio. Cuando se llamaba a la ascensión de un nuevo César, o cuando había una victoria militar que ganaba el imperio, o para decir, este es el día de darle culto al gobernante en turno, para adorar al César, ¿sí? Para eso se usaba la palabra evangelio, para dar este tipo de noticias, ¿sí? Pero ahora en Cristo, el evangelio en Cristo tomó entonces, les digo, un sentido diferente, ¿sí? Y cuando Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y lo escuchan los romanos, y le llega a oídos del César, dicen, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Cómo que alguien más está utilizando la palabra evangelio? Sí, esta es una palabra oficial del imperio. ¿Y cómo que ese que está usando la palabra oficial del imperio, la palabra evangelio, no solamente está utilizando la palabra, sino está anunciando que hay otro rey y que hay otro reino? ¿Cómo está pasando eso? Entonces Jesús, por eso cuando comparte esta palabra, está causando, les digo, un revuelo tremendo en el imperio romano, y todos están sobre él. Por eso empiezan a venir los ataques desde el imperio romano, pero también desde el pueblo judío, porque el imperio romano tenía el temor de que se levantara un rey que los fuera a derrocar, y los judíos, que muchos de ellos tenían acuerdos con el imperio romano, pues no reconocían a Jesús como el rey del reino de los cielos. Y les digo, Jesús habla el evangelio del reino, y Jesús está haciendo un anuncio, no como, ay, ándale, recibe el Señor, mira, Dios te ama y te va a ir bien y te va a ir mejor. No, Jesús está diciendo, este reino es sobre todo reino. Este reino es sobre el imperio romano. Este reino es sobre el reino griego. Este reino es sobre todo reino que tú puedas conocer o hayas conocido sobre la tierra. Este es el reino de los cielos. El reino, les digo, que está sobre todo, ¿sí? Que está por encima del César, por encima del gobierno local, ¿sí? Ese es el reino de los cielos, y eso es lo que Jesús estaba anunciando. Nosotros como iglesia entonces tenemos el llamado de anunciar este reino con gozo, con convicción, sin temor, sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenzas, sin vergüenza. Les digo, con la plena convicción de que estamos en el reino que es sobre todo reino, que estamos con el Rey de los reyes, con el Señor de los señores. Y entonces tenemos que levantarnos y sacar el pecho y levantar la cabeza y decir, yo soy un ciudadano del reino de los cielos, yo soy la eclesía de Cristo, ¿sí? Y tengo este llamado, y tenemos nosotros que tener esa convicción para salir a compartir. Por eso decimos que nuestra misión es ganar para Cristo toda clase de personas y el mayor número posible. Les digo una cosa, esto no es opcional, esto no es una opción. Ah, yo sí quiero, no, yo no quiero, no, yo después. Esto no es opcional, este es el llamado y la gran comisión que se nos ha dado a todo hijo
de Dios, ¿sí? Y lo que se nos está llamando a hacer, entonces, es compartir acerca de Cristo, compartir acerca de la vida, porque esta es la gran noticia. Miren, Jesús empezó compartiendo. Vuelvo a repetir, Mateo 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? El Cristo en Jesús, el Hijo de Dios en Jesús está compartiendo el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús muere, resucita, es derramado el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama, ahora se derrama sobre nosotros, sus hijos, sobre sus discípulos, sobre la iglesia. Y ahora nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. El que empezó compartiendo el reino de los cielos fue Jesús, el Cristo. Quien sigue compartiendo el evangelio del reino, ¿quién es? ¿Y quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra en el libro de Efesios? Que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero es el mismo Cristo, ¿verdad que sí? Nosotros somos parte de Cristo. Así como Cristo en los evangelios compartió el evangelio, en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, compartió el evangelio, el reino de los cielos, así Cristo en nosotros también somos llamados a compartir este mismo evangelio. Ahora, preguntamos, y vamos a ver, ¿cuál es la gran noticia? Pregúntenme, ¿cuál es la gran noticia? Y podemos contestar de manera general, bueno, la gran noticia es el reino de los cielos. Pero quiero tomar un versículo de la Biblia que me parece muy interesante para que tengamos mayor claridad con relación a lo que es este evangelio del reino de los cielos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Creo que en palabras muy breves nos resume lo que es, lo que produce el reino de los cielos en nuestras vidas. Colosenses 2:13. ¿La tenemos? Y dice la palabra, y a vosotros, es decir, a ustedes, ¿estando qué? Muertos ¿en qué? En pecado. Jesús dice, y a ustedes, estando muertos en pecados, y agrega, y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, es decir, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando una persona está sin Cristo? Según lo que nos dice el apóstol Pablo en esta cita. ¿Qué sucede con una persona que está sin Cristo? Esa persona dice que está muerta. A vosotros estando muertos en pecados. Nosotros antes de Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos, ¿verdad que sí? Y puede parecer de pronto un poco complicado entender eso porque dice, ¿cómo voy a estar muerto si mira, vivo y veo a la gente que no conoce de Dios y va y viene, trabaja, tiene familia, se casa, tiene hijos, hace de todo? ¿Cómo puede ser que esté muerto? Es que la muerte según Dios es estar separado de Cristo, ¿ok? Eso es la muerte. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, nos dio vida, les dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. Y dice, nos perdonó todos los pecados. Todo está perdonado en Cristo. ¿Cuántos quieren esta palabra? ¿Cuántos pueden declarar? Todo está perdonado en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir, pueden levantar sus manos un momento? Decir, soy libre de pecado. ¿Sí? O sea, todo lo que tú debías ya fue pagado. Yo estaba muerto sin Cristo y con Cristo vengo a una nueva vida, a una novedad de vida, ¿sí? Y el evangelio es que la gente tiene que entender que en Cristo venimos a una nueva vida. Ahora, miren, qué interesante es esto. Esta primero les digo, es la gran noticia. La gran noticia del evangelio o la gran noticia del reino de los cielos nunca fue mejorar la raza humana. Aquí dice que la raza humana sin Cristo estaba muerta y está muerta sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el gran mensaje del reino, la gran noticia del reino de los cielos no es mejorar la vida del ser humano, sino es
sacarla de la muerte, pasarla de la muerte a la vida. ¿Ok? Porque ¿alguien ha asistido a algún velorio, a un sepelio, verdad? Y sabes que ya sea que se haya fallecido algún familiar o alguien de algún ser querido también, vas al velorio y tú ves el ataúd, el féretro, pero cuando la familia de la persona que murió, que falleció, entrega el cuerpo a donde lo van a preparar, ¿sí? Lo que hace quien recibe el cuerpo es que, entre otras cosas, no tengo mucho conocimiento, pero, por ejemplo, una de las cosas que hacen es pedir una foto de la persona que falleció. ¿Alguien ha tenido alguna interacción directa que haya fallecido un ser querido así directo y que les haya tocado a ustedes hacer esos trámites? ¿Alguien le ha pasado esto? Piden una foto y piden eh, la ropa. ¿Qué ropa quieres que lleve tu ser querido? Y entonces el familiar cercano, va y escoge la ropa, ¿verdad? Dice, con esta ropa o los recuerdos se ve mejor y se va a ver precioso, preciosa en el féretro, ¿sí? Y entonces toman la ropa, la vestimenta del fallecido y toman la foto. Y cuando una persona muere, ya no tiene facciones, ya no tiene expresión su rostro. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que hacen los que la preparan es que al ver la foto la maquillan con el fin de que se parezca lo más posible a la foto. Y que quien lo vea lo más natural posible, ¿verdad? Y le ponen su ropita y tú vas y lo ves y te le quedas viendo y dices, ay, 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 ¿verdad? Y te das cuenta que por más que lo maquillen y por más que tengan una foto y por más que le pongan la ropa con la que mejor se ve, ¿qué dices? ¿Eso lo hace estar vivo? Está muerto. Y te das cuenta, no se parece. Ya no tiene facciones en su rostro. Y te das cuenta, está muerto, ¿verdad? Y dice la palabra, ustedes estando muertos en pecados, Él nos dio vida. Y la pregunta es, a ver, porque tiene la ropa especial, ¿ya va a tener vida? Porque lo maquillaron de la mejor manera posible, ¿ya va a tener vida? No. Porque nosotros le compartamos a quien espiritualmente está muerto sin Cristo, de que, mira, eh, si tú haces tal cosa, te va a ir bien. O alguien viene y nos dice, oiga, es que necesito que me ayuden porque tengo problemas familiares. Tengo problemas con mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos. Sí, nosotros te vamos a ayudar y vamos a estar ahí contigo. Pero, ¿qué es lo primero que le tenemos que compartir a esa gente si tienen problemas familiares o si tienen problemas con sus hijos? ¿Por qué es lo primero que tenemos que orar? ¿Porque sus hijos estén bien? ¿Porque sus hijos no estén en drogas? ¿Porque el matrimonio se arregle? ¿Eso sería la razón principal por la que tenemos que orar? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que orar por esta gente cuando tienen problemas familiares? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganlo. Por salvación, que reciba a Cristo. Porque si solamente yo voy y a ver, vengan los dos, matrimonio, hombre y mujer, vengan para acá, a ver qué está pasando. No, pues es que lo típico, ¿verdad? Es que ella habla mucho en general y el hombre y la mujer al hombre es que él no habla. ¿Sí o no? Matrimonios y siempre psicólogo. Ahí va el psicólogo, a ver, no, tiene que hablar más al hombre, a la mujer, déjalo hablar, ¿verdad? Y es el problema típico general. No, si ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Becho, bacho, papacho, sí, 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 vámonos, se van bien. Oiga, sí me ayudó. Y si ya habla más, y yo ya hablo menos. Ay, qué padre. ¿Y qué? ¿Conoció a Cristo? No. Sigue estando muerto.
Y la gente, vamos y queremos orar por ti y recibe tu sanidad y recibe tu milagro de sanidad y oramos y son sanados. Pero si no recibió a Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Está vivo o está muerto? Sano, físicamente hablando, pero muerto, espiritualmente hablando. ¿Cuál es la prioridad? Que sea sano, que reciba la vida. Que reciba la vida. ¿Cuál es la prioridad? Que los hijos salgan de drogas y que el matrimonio esté bien, o que reciban la vida. Que reciban la vida. ¿Cuál es la prioridad? Está teniendo problemas económicos, déjame ir a darle, pues yo que tengo, pues cuántos son. Vámonos. Ya estoy bien económicamente. Y qué bueno, ¿y qué tiene que estar bien económicamente? Si está muerto, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad entonces? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es nuestro llamado entonces como iglesia? Compartirles de Cristo. Y a veces como cristianos, como hijos de Dios, lo que hacemos, y siempre lo he dicho, como hay gente que se enoja hasta más no poder, porque hay gente que está allá afuera y que está con vicios y que está con problemas y que está viviendo una vida desenfrenada y uno que es infiel y otro que es parrandero y los cristianos, hay quienes se enojan. ¿Cómo puede andar viviendo así? Y yo digo, es que está muerto espiritualmente. Es lo más normal para ellos, es lo más natural. No pueden hacer otra cosa, no saben hacer otra cosa porque están sin Cristo. Lejos de enojarnos, lejos de nosotros decir qué les pasa a esta gente, lo que tenemos que hacer es orar por ellos, pero después compartirles de Cristo para que cuando vengan a Cristo su vida realmente sea transformada. ¿Sí? Eso es lo que somos llamados a hacer, iglesia. Y vuelvo a repetirles, todos somos evangelistas, todos somos los evangelistas de este tiempo y todos somos llamados a compartir de Cristo. Si cuando viene a Cristo y Cristo viene a ser el Señor de su vida, el Señor es el que va a hacer todo lo demás. Él va a ir haciendo todo lo demás. ¿Sí? Y si por señal para conocer a Cristo esa persona es sanada y después de ser sanada recibe a Cristo, ese es el propósito de la sanidad. Y si esta persona después de estar en bancarrota y se le apoya para poder salir del problema económico y por esa causa recibe a Cristo, ese es el propósito. Pero si no conocen a Cristo y todo lo demás no tiene sentido. Amén. Nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y se nos dio vida juntamente con Él, y se nos perdonaron todos los pecados. ¿Sí? Entonces ten presente ese ataúd con esa persona que ya está muerta. Por más arreglos, por más atención, por más cuidado que le pongas, no se va a levantar, está muerto. De la misma manera, por más que hagamos y queramos hacer por la gente, si no le presentamos primero a Cristo, lo demás no tiene sentido. Amén. Pensemos siempre, esta persona, tu amigo, tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos que no conocen del Señor, lo primero que necesitan es a Cristo. ¿Y para qué estamos nosotros? ¿Quién les va a compartir del Señor? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién va a ir a decirles, es que en Cristo tienes vida? Y la gente dice, es que yo soy bien malo, yo soy pecador. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Lo que necesitas es venir a Cristo porque Él es el que hace el cambio de fondo y de raíz. ¿Ok? No es que, tú eres bien malo. Sí, yo soy bien malo. No, entonces para ti no aplica el reino. ¿Así funcionan las cosas? No. Para todos es el reino. Para todos, sin excepción alguna. Ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. ¿Damos gloria a Dios? Ahora, tenemos una responsabilidad, ¿estamos de acuerdo? Tenemos una responsabilidad, compartir de Cristo. Compartir de Cristo. No solamente cuando nos reunimos aquí como iglesia, no solamente cuando tomamos tiempecitos para salir a evangelizar, sino cada día de nuestra vida, en donde estemos, no importa lo que estemos haciendo, en donde andemos,
nuestra misión, la gran comisión es compartir de Cristo. Vamos a ser la iglesia del Señor. Vamos realmente a seguir compartiendo lo que Dios nos está llamando a hacer, que es el evangelio del reino de los cielos. Yo los quiero invitar a que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en este momento. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Toma un tiempo ahorita aquí. Levanta tus manos delante de su presencia. Reconoce a Jesús como tu Señor. Reconoce a Cristo como tu Señor. Yo te quiero invitar a que te rindas completamente a su presencia. Yo te quiero invitar a que realmente puedas tomar la decisión de abrazar al Señor Jesucristo en tu vida. Y te aseguro, tu vida no va a ser la misma. Vas a ser trasladado de la muerte a la vida. Tu vida va a ser transformada completamente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque somos parte del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque nos has trasladado de muerte a vida. Gracias, Señor. Ahora, los que ya estamos en Cristo, tenemos esta comisión. Si tú ya estás en Cristo, levanta tu mano y dile al Señor: yo voy a tomar mi responsabilidad como ciudadano del reino. Yo tomo mi compromiso como ciudadano del reino de caminar, Señor, atendiendo tu instrucción, atendiendo la gran comisión de compartir, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo soy un evangelista. Yo soy la iglesia llamada a compartir y a impactar con el evangelio del reino a la gente a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos la iglesia. Y si tú estás aquí por primera ocasión, por primera vez, con mayor razón, levanta tu vida delante del Señor. Levanta tus manos delante del Señor y dile al Señor: aquí está mi vida. Yo rindo mi vida a ti, Señor. Rindo mi vida a tu grandeza. Rindo mi vida a tu señorío. Me rindo a ti para que ya no sea yo, sino seas tú en mí. Dile al Señor: me rindo a ti con todo mi corazón. Que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús, y que tú puedas verte y sorprenderte del cambio de fondo que Dios hace en tu vida. Toma cada vida en este lugar, Señor. Toma cada vida en este lugar. Que ni uno, Señor, nos vayamos igual. Que ni uno, Señor, nos vayamos igual. Que, Señor, tú nos estés hablando de forma personal, de forma directa, y que podamos nosotros abrazar tu palabra. Que no se quede, Señor, solamente como una información en la cabeza, sino que se haga carne tu palabra en nuestras vidas y que vivamos por tu palabra. Señor, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros en este día, Señor. Gracias. Dale al Señor gracias en este momento. Dile al Señor: gracias por tu obra en mi vida. Gracias, Señor, porque me has dado vida, porque tengo vida. Cristo es la vida, Él es la vida. En ti, Señor, tenemos vida, Padre. Gracias. Podemos tener situaciones, podemos tener problemas, podemos tener cosas en nuestra vida, pero lo más grandioso es que tengo la vida de Cristo en mí. Esa es la gran noticia. Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, y en ello nos gozamos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Te damos gloria, te damos gloria. Te damos gloria, Señor, te damos gloria. Gracias a Dios, gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Vamos a hacer entonces, iglesia, el llamado es ser evangelistas. Vamos a compartir, vamos a hablar a los demás. Vamos a creerle al Señor que seguimos llegando a más gente para que lo conozcan también. ¿Sí? Ahorita vamos a estar pasando a la gente, los muchachos que nos acompañan, como cada vez que nos acompañan, tenemos un pequeño refrigerio para ustedes. Ahorita los invitamos para acá, y a la gente que nos acompaña por primera ocasión también, los invitamos ahorita en la parte de las mesas para atenderlos. Quiero darles dos anuncios solamente finales, que es el anuncio